Este es el momento, el segmento de nuestro servicio, donde juntos leemos el texto bíblico que hoy nos va a ocupar y lo exploramos, hacemos algunas observaciones con miras a entenderlo, a comprenderlo. Y de hecho el título de hoy, quien lee, comprenda, es justamente un dicho, una directiva, una recomendación que colocó el autor del texto que vamos a leer allí, que insertó, ¿verdad?, en ese discurso de Jesús, quien le comprenda. Bueno, vamos a continuar pues con nuestra serie basada en el Evangelio según Marcos. Hoy veremos una segunda porción de este capítulo, el capítulo 13, y esta va a ir del versículo 14 al 27. Así que voy a dar lectura. Hemos estado estudiando el Evangelio según Marcos y hoy estamos en el capítulo 13 y esta es la segunda parte del capítulo 13. Les ofrezco esta traducción, si gustan ustedes seguirme con la que les es más familiar o si pueden hacer ello. Marcos 13, 14. Pero cuando viesen la repulsión o sacrilegio de la devastación, habiendo sido colocada donde no tiene que, y viene esta paréntesis, quien lee, perciba o comprenda o capte, entonces quienes se hallen en Judea o por Judea, huyan a las montañas. Más bien quien se halle sobre la azotea o la terraza, no descienda, como tampoco entre a levantar y acarrear algo de su casa. Y quien se halle en el campo, no de vuelta hacia las, dice el texto, hacia las casas detrás, a levantar y llevar su túnica. Pero por quienes se encuentran embarazadas y quienes lactan en esos días. Pero oren de modo que no ocurriese en mal tiempo. 13 y 19. Ya que serán esos días un problema o una aflicción, a tal punto que no ha ocurrido como tal desde el comienzo o principio de la creación, la cual creó Dios hasta el ahora. Y definitivamente no ocurrirá. Y si no acortó o abrevió el Señor los días, ¿no fue acaso salvada o preservada toda carne o persona? Más bien, debido a los escogidos o a los elegidos, a quienes escogió, acortó o abrevió los días. 13:21. Y entonces, si alguien a ustedes dijese, mira, aquí el Mesías, mira, allá, no crean, ya que se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y darán, o más bien concederán, signos y maravillas para guiar engañosamente, si es posible, a los escogidos. Pero ustedes vean, he dicho de antemano a ustedes todos estos eventos. Ahora bien, en esos días, después de ese problema o aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará el resplandor de ella y las estrellas estarán del cielo cayendo y los poderes, los que se hallan en los cielos, serán estremecidos. Y entonces verán al Hijo del Ser Humano yendo en las nubes o con las nubes con mucho poder y gloria. Y entonces enviará a los mensajeros y traerá junto a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo o confín de la tierra hasta un extremo o confín del cielo. Bueno, hasta aquí nuestra lectura. Hasta aquí nuestra lectura de este texto, un tanto denso, así que, pero dado esa recomendación, quien lee, entienda o comprenda, brevemente quisiera llamar su atención a esta disciplina. Al paso del tiempo se ha vuelto una disciplina, una especialidad, la hermenéutica. Y para citar a una de las personas, al profesor, ya al finado profesor Tishelton, digamos en el mundo anglosajón, él fue un pionero en darle forma, estructura y desarrollar esta disciplina de estudios, la hermenéutica, particularmente en el caso de la hermenéutica bíblica, muy conocido el profesor Tishelton. Bueno, él dice así en su libro, ya de tanto tiempo de desarrollar esta disciplina, quizá en este libro condensa su enseñanza por años. Dice, la hermenéutica explora cómo leemos.
comprendemos y manejamos textos, especialmente aquellos escritos en otro tiempo o en un contexto de vida diferente del nuestro. Así es que esta es una disciplina a la que tienen que recurrir aquellos cuya profesión tiene que o trata con textos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, del área de leyes, tienen que desarrollar su hermenéutica, cómo interpretar leyes, ¿verdad? Para derivar de ello jurisprudencia. Los que estudian historia, por ejemplo, especialmente tienen que acudir a fuentes antiguas, cómo leerlas, cómo interpretarlas, ¿eh? No es la excepción de quienes estudian los textos bíblicos, cómo leer e interpretar el texto bíblico. Bueno, continúo. La hermenéutica bíblica investiga más específicamente cómo leemos, entendemos, aplicamos y respondemos a los textos bíblicos. Es una definición, digamos, clásica, básica, de qué es la hermenéutica bíblica. Simplemente es esto: leer, entender, aplicar, responder al texto, en este caso al texto bíblico. Más adelante dice el profesor, de una manera más amplia, desde los inicios del siglo XIX en adelante, notablemente siguiendo la obra de Friedrich Schleiermacher, si esa es la manera correcta de pronunciarla, un profesor de Alemania en el siglo XIX, la hermenéutica ha involucrado a más de una disciplina académica, es multidisciplinaria en otras palabras. La hermenéutica bíblica plantea preguntas bíblicas y teológicas. Ella formula preguntas filosóficas sobre cómo llegamos a entender y la base sobre la que el entendimiento es posible. Ella involucra preguntas literarias sobre los tipos de texto y los procesos de lectura. Ello incluye preguntas sociales, críticas y sociológicas acerca de cómo intereses creados, algunas veces de clase, raza, género o creencia previa, pueden influir cómo leemos. Ella recurre a teorías de comunicación y a veces de lingüística general, debido a que explora todo el proceso de comunicación de un contenido o el efecto en los lectores o la comunidad. Es una tarea multidisciplinaria y en un sentido lo hemos estado haciendo, incluso si no nos hemos dado cuenta de ello, pero me consta que lo hemos estado haciendo todos. En el caso de la comprensión de textos bíblicos, una interpretación responsable descansa en varios recursos de los estudios bíblicos, incluyendo introducciones y exégesis, exégesis del Antiguo y Nuevo Testamentos. Entonces, esta tarea no puede ignorar las preguntas de teología cristiana en este caso, y del canon bíblico, es decir, todo el corpus bíblico, toda la colección de Antiguo y Nuevo Testamento, especialmente a la luz del trasfondo de la historia de interpretación o de la recepción de los textos. Bueno, hasta aquí estas, digamos, observaciones, apuntes del profesor Tichelton, pionero en esta disciplina de la hermenéutica bíblica, muy reconocido, repito, por lo menos en el mundo anglosajón. Habiendo dicho eso, y rápidamente para tener presente lo que vimos la sesión previa, reitero, repito, estamos viendo un texto, leyendo, explorando un texto, un documento del primer siglo que narra eventos que ocurrieron en la tercera década del primer siglo después de Cristo en la costa este del Mediterráneo, tan presente hoy en nuestras noticias, donde entonces en toda esa región del mundo, en los alrededores del Mediterráneo, Roma imponía términos y condiciones. El imperio romano regía, era la potencia hegemónica. Y últimamente, es decir, en las sesiones previas, a partir del capítulo 11, hemos estado siguiendo a Jesús desde que llegó a Jerusalén. Por aquí está en este mapa de la Palestina del primer siglo. Allí esta flecha roja apunta más o menos donde estaba Jerusalén, allí en la región de Judea, al sur de Palestina. Allí ha estado Jesús, sus discípulos, ha estado todo este tiempo. De hecho, es la última semana que pasa Jesús. Los 4 evangelios canónicos dedican bastante de su material a esta última semana que pasa Jesús. Y además, en la sesión previa, en el texto previo, nos quedamos con Jesús. Ya estuvo en Jerusalén, sale de la zona del templo y de hecho se instala, digamos, o por así decirlo, se sientan, toman un descanso en el monte de los olivos. Ahí donde apunta esa flecha en roja, en ese mapa a la derecha, ahí más o menos, se sienta Jesús, su grupo de discípulos, más de 12, descansan y están contemplando a Jerusalén
al templo en particular, desde la zona del este, y desde ahí Jesús sigue dando este mensaje, este discurso con tono profético, que estamos tratando de entender, de digerir, o como ahora vamos a ver, el que lee, entienda o comprenda, es una directiva, se espera eso de nosotros. Bueno, ahí nos quedamos, y repito, es una maqueta de la Jerusalén del primer siglo, y destaca el complejo arquitectónico del templo, allí en la ciudad. Esta es una vista, una aproximación desde el este, una vista del este, cómo se veía el templo, flanqueado por sus patios, digamos, por mencionarlo así. Y quizás Jesús y los suyos salieron por esta puerta o por aquella, por esa puerta, es una posibilidad, con certeza no sé, pero salen pues, pero justo al salir, Jesús advierte que ese complejo arquitectónico iba a ser devastado, iba a ser destruido, y eso quizá tomó por sorpresa a todos, porque la primera impresión era, mira, maestro, qué edificios tan extraordinarios, ¿verdad? Jesús fue cortante hasta cierto punto, tajante, dijo, esto va a ser devastado, destruido. Y entonces siguieron caminando y de nueva cuenta llegan ahí al Monte de los Olivos, han avanzado algunos metros, y descansa y se acerca este primer grupo de discípulos, ¿verdad? Pedro, los hermanos Pedro y Andrés y los hermanos Jacobo y Juan, ¿va? Estos hermanos se acercan a Jesús y le preguntan, y bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué señal? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Desde luego esta declaración de Jesús generó ese interés y Jesús comenzó a elaborar. Y a grandes rasgos, la semana pasada vimos esto. A Jesús, estamos en el año 30 aproximadamente, anticipa, profetiza ese edificio va a ser destruido. Y de hecho ocurrió 40 años después. En el año 70 vimos varias fuentes que informaron de ese evento histórico. Citamos a Josefo, bueno, quizá no citamos a Dion Cassian, pero ahí está el récord histórico, el registro histórico de que en efecto esto ocurrió, ¿verdad? Y decíamos, Jesús comienza además, ¿qué va a ocurrir en el ínterin entre la predicción de Jesús y la realización del evento histórico? ¿Qué ocurre en ese ínterin? Bueno, Jesús habló de lo que es la dinámica de los reinos terrenales. Hay líderes que quieren expandir sus dominios y por lo tanto una nación se alza contra otra y pues con ello traen la guerra. Y con la guerra traen la mortandad, la devastación, la disrupción, la conmoción, además de que posiblemente, y de hecho hubo terremotos, así que eso es lo que anticipó Jesús, ¿eh? Eso ocurre, esa es la dinámica de los reinos terrenales, ¿eh? Y en medio de ello está emergiendo, asentándose el reino de Dios. Por otra parte, es cierto, el templo va a ser destruido y eso va a significar algo crucial, llega a su fin una manera de relacionarse, particularmente del pueblo judío, el pueblo de Israel, con Dios, y va a dar paso a otra manera de relacionarnos por medio de Jesús directamente. El templo ya va a ser redundante, ya no es necesario, ¿eh? Un nuevo orden está por emerger de este evento o de estos eventos históricos. Bueno, eso es lo que intentamos ver la semana pasada. ¿Por qué era importante el templo? Bueno, el templo, el espacio sagrado, en el texto bíblico quiere decir esto, ¿eh? Éxodo 25:8 es la definición clásica: harán o construirán para mí un espacio sagrado y moraré en medio de ustedes. ¿Cuál es el fin o el propósito de esto? Dios en medio de los suyos, ¿eh? Y al principio fue una tienda de campaña, una estructura móvil que se armaba y se desarmaba según se desplazaba el pueblo, y después se institucionalizó, ¿no? Ya se construye propiamente un templo. Pero el principio básico es ese: Dios en medio de los suyos, ¿no? Y ese principio lo recupera Jesús. Juan 1:14 dice el Evangelio, y vimos su gloria, y la palabra fue hecha carne y montó su tienda de campaña entre nosotros. Eso es lo que quiere decir el verbo en griego, es que no, ¿verdad? Y ese verbo otra vez ocurre en Apocalipsis 21:3 y nos dice otra vez Dios en medio de los suyos. Una y otra vez, esa es la idea, el concepto básico de espacio sagrado en la Escritura. Bueno, se configura ese espacio así como un atrio, una entrada donde todo el mundo accedía,
si me permiten esa expresión. Después el lugar santo, solo los sacerdotes autorizados podían ingresar a esa cámara, a ese espacio. Y finalmente el lugar santísimo, solo una persona una vez al año ingresaba allá, el jefe de sacerdotes. Esa era la economía del espacio sagrado que llega a su fin con Jesús. Cumplió su propósito, llega a su fin esta estructura, pero lo que sigue en pie y se intensifica, se magnifica, alcanza su plenitud en Jesús, es esta idea del espacio sagrado. Jesús en medio de nosotros. Sigue siendo eso, el espacio. Ese es el nuevo templo que elabora el Nuevo Testamento. Pero además destacábamos la semana pasada esto, Jesús está anticipando algunos eventos, recurre al discurso profético y después tenemos el registro histórico, que nos da detalles de cómo realmente ocurrieron las cosas. Pero Jesús lo que anticipó se cumplió y decíamos, es importante escuchar a Jesús. Lo que Él dice es importante. Él dijo que iba a ser ejecutado, pero iba a resucitar al tercer día y así ocurrió. Y dijo que iba a ser destruido el templo tiempo después y así ocurrió. Así que es muy serio, debemos tomar en serio lo que Jesús diga. Lo que esto sea debe tomarse muy en serio. Bueno, ahora sí, vamos con nuestro texto. Quien le comprenda. Recordemos, Jesús está con los suyos, digamos, sentado en ese monte, en esa montaña, y contemplan en lo opuesto, allí en el horizonte, ven a Jerusalén, particularmente ahí tienen al templo. Jesús sigue hablando. Y lo primero que vamos a ver es esta señal del sacrilegio que invita. Hoy dice Jesús en 13:14, cuando viesen, y usa esta frase muy bíblica, de ahí nuestras lecturas. Nuestra hermana Adelfina nos hizo el favor de leer Daniel 9 del 1 al 27, y justo al final de esa porción apareció esta frase o esta expresión, la revulsión de devastación o desolación, la aversión de devastación o desolación, o el sacrilegio de devastación o desolación, o algunas traducciones que ya digan la abominación de desolación o de la desolación o la abominación desoladora. Tiene todas estas connotaciones, pero es algo que no solo impacta, sino además crea esta aversión, que es algo repugnante, nos choca, nos desconcierta, nos descongoja. Eso es lo que quiere comunicar esta frase. Bueno, dice Jesús, cuando viesen esto, y en un momento trataremos de entender qué es esto, habiendo sido colocada donde no debe o donde no tiene, ese es el indicador. Cuando ustedes vean esto, y aquí viene esta indicación, quien lee, perciba o comprenda o capte, entonces, cuando vean esto, entonces, dice, quienes se hallen en Judea, huyan a las montañas. Y luego elabora, quien se halle sobre la azotea, pues no descienda, tampoco entre a levantar o a cargar algo de su casa. Quien se halla en el campo, no de vuelta hacia atrás, hacia las quizá casas detrás, a levantar y a cargar su túnica. O sea, simplemente cuando vean esto hay que ir, como estemos, así como estamos, hay que salir. Esa es la indicación, ese es el texto, la manera en que frasea Jesús. Hay que salir del lugar. Pero dice Jesús, pero usa esa expresión, pero o hay por quienes se encuentran embarazadas. Esta es una expresión, es un grecismo, como se diría. Literalmente dice quienes en la matriz tienen, y esa es la manera, en el texto bíblico y en otras fuentes de aquella época, de decir que una persona, una mujer, estaba embarazada. Quienes se encuentran embarazadas y quienes lactan o maman. Si la idea es huir, bueno, pues es complicado huir en esas circunstancias o condiciones, es lo que está comunicando el texto. Pero dice, pero oren de modo que no ocurriese en mal tiempo o en invierno. Ambas acepciones son posibles. Pero esta es la idea. Cuando vean aquello, entonces en general hay que huir. Donde estemos, donde nos encontremos, como sea nuestra condición, hay que salir. Hasta aquí, bueno, ¿cómo entender esto? Porque dice, quien lee, comprenda, o capte, o entiende. Bueno, lo primero vamos a tratar de apreciar esta señal del sacrilegio, de la aversión, de la repulsión. Decía esta frase, así como aparece aquí en el texto, en griego, tope de lukmates eremoseos.
aparece 2 ocasiones solamente en todo el Nuevo Testamento, aquí en nuestro texto de Marcos 13:14 y en Mateo, el pasaje paralelo Mateo 24:15, ocurre 3 ocasiones así como está, tal como aparece en el texto griego del Antiguo Testamento, lo que llamamos la Septuaginta, el texto de Daniel 11:31, 12:11, aparece la frase pero construida de otra manera en Daniel 9:27 y también aparece en el libro de Macabeos 1:54. Después, digamos, en la literatura de Josefo, las obras de Josefo, él hace referencia a este evento en su obra Antigüedades de los Judíos, y también Eusebio, en su obra Historia de la Iglesia, también recurre a esta frase. Bueno, habiendo dicho eso, y recuperando esta lectura que hizo para nosotros nuestra hermana Delfina, leyó Daniel 9 del 1 al 27. Y si nos acordamos, comienza el texto diciendo que Daniel tenía en ese momento, Daniel 9, tiene esta preocupación, está preguntándose cuándo llegarán a su fin esos 70 años del exilio. Para entonces ya el pueblo de Israel había ido al exilio, llegó el reino de Babilonia, el imperio de Babilonia, los dominó, lo conquistó, de hecho destruyó el templo. Segunda Reyes, da cuenta de ello, destruyó el templo, el primer templo, y el pueblo va al exilio. Y debían pasar 70 años. Y esta es la pregunta de Daniel, ¿cuándo llegarán a su fin estos 70 años? Porque él dice en 9:2, el número de los años que han sido por la palabra de Yahvé a Jeremías el profeta, por completarse para las ruinas de Jerusalén, 70 años, dice él en Daniel 9:2. Y en efecto, si uno lee el texto de Jeremías, por ejemplo en Jeremías 25:11, dice, estará toda esta tierra por ruina y por un evento atroz, y se verán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y ocurrirá al completarse los 70 años, llamaré a cuentas al rey de Babilonia, a esa nación, dicho de Yahvé, por la iniquidad de ellos, y a la tierra de los caldeos, y los pondré por devastaciones permanentes. Y más adelante en 29:10 dice, en Jeremías 29:10, pues así dice Yahvé, pues por la boca de lo cumplido para Babilonia, 70 años llamaré a cuenta a ustedes y haré que prevalezca sobre ustedes mi buena palabra para hacer que regresen a este lugar. Se tendrían que cumplir 70 años y al fin de ellos volvería el pueblo del exilio otra vez, digamos, a Jerusalén o a ese territorio. Y esa es la pregunta de Daniel allí en un contexto de oración. Y si uno sigue leyendo a Daniel, como lo hizo nuestra hermana, Daniel hace una suerte de recuento express de la historia de su pueblo. Y está orando y está viendo cómo el pueblo en algún momento tomó decisiones equivocadas y tuvo un costo devastador, ¿verdad? Y concluye y dice que hay una figura ahí no terrenal, vamos a decir así, no terrenal, Gabriel, de hecho es su nombre, y esta figura no terrenal le explica, ¿verdad? Le responde a su oración. Casi fue una respuesta instantánea a la oración de él. Y entre otros le dice un periodo de 70, literalmente en el texto en hebreo dice, un periodo de 77 fue determinado sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Así que ese periodo de 70 años, en esta explicación de esta figura anterior, se vuelven 77. 77, los 70 años se vuelven 77. Hay un ajuste, si se quiere. Y dice, para poner fin a la ofensa, para sellar el pecado, para hacer expiación de la iniquidad, para hacer que venga justicia, para sellar visión, para ungir al santo de santos. Y si uno sigue leyendo, llega al momento, como fue al final de la lectura de nuestra hermana Delfina, y dice esta porción en hebreo. En hebreo es un poquito complicado este versículo 9:27. Y hará que perdure un pacto para los muchos por un periodo de 7, otra vez, ¿no? Y la mitad del periodo de 7 hará descansar o cesar sacrificio y ofrenda, y sobre un extremo de las repulsiones o abominaciones o sacrilegios que desola o devasta, y hasta la completa destrucción, y será decretado que derramará sobre quien desola. Uno lee este texto y igual como lector uno se queda desconcertado. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, primero entender bien en hebreo qué está diciendo y después
¿Qué quiere decir esto? Pero esta expresión recurre en 11:31 y luego en 12:11, y en la medida en que recurre empieza a haber más claridad. Y en efecto, el libro de Daniel, lo que narra, lo que comunica, abarca toda esta extensión de tiempo. Desde los eventos, Daniel 1:1 está narrando eventos en el año 605 o 604 a.C. y anticipa eventos que van a ocurrir en el año 167 aproximadamente. Entonces, la extensión del alcance de este libro en términos de lo que de tiempo es extraordinaria, ¿no? Pero ahí está Daniel preguntándose cuándo llegarán a su fin estos 70 años, ¿no? Él esperaba, ¿no? Y de hecho, si uno cuenta más o menos desde que comienza Daniel 1:1 hasta el año 538, que es cuando Ciro II, rey de Persia, emite su edicto para que vuelva el pueblo judío, ¿no? Para que retorne, casi aproximadamente, casi puede uno decir, han transcurrido casi 70 años, ¿no? Pero en esta respuesta, esos 70 años son reinterpretados, son 70 periodos de 7, ¿verdad? O sea, como que se jubiliza. Y hay un nuevo horizonte, digamos, ¿verdad? Que da margen a otros eventos, ¿verdad? Uno de ellos es el que ocurre en el año 169. Esta señal, este sacrilegio de desolación o devastación. ¿Qué pasó en el año 167? Bueno, y no solo en el 167, sino después se repite esto, ¿eh? Históricamente hablando, en el año 167 el rey Antíoco Epifanes IV desacraliza el templo de Jerusalén, ¿no? Eso es un hecho histórico, 167. A la vuelta de casi 100 años, un poquito más de 100 años, el general romano Pompeyo toma Jerusalén, se hace de Jerusalén, se hace de ese territorio y, según un testimonio, ingresó al templo, ¿eh? De hecho, ingresó hasta el lugar santísimo. O sea, una persona no autorizada ingresó a un lugar y en ese sentido lo desacraliza, ¿eh? Y no solo eso, a la vuelta de casi otros 70 años aproximadamente, quizás 107, como vimos la semana pasada, el templo fue destruido. Pero antes de ser destruido, vimos ese testimonio de Josefo, el general, en este caso Tito, ¿no? Tito ingresó hasta el lugar santísimo. Ya estaba ardiendo en fuego el templo, pero él alcanzó a ver qué había dentro, ¿no? O sea, en un sentido, esa es la desacralización plena, total, porque de hecho está siendo destruido en ese momento el templo, ¿no? Entonces, este evento ocurre 3 ocasiones, ¿no? El templo es desacralizado y finalmente el último evento, de hecho, es del todo destruido, devastado, ¿no? Así que eso es lo que ocurre, pero el primer referente es este, ¿no? El de el año 167. Esta fuente, primero de Macabeos, dice lo siguiente: el rey, este es Antíoco Epifanes IV, el rey publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres, ¿no? Es decir, que se uniformara toda, se homogeneizara toda, no más diversidad o pluralidad como sería hoy, es un solo credo, digamos, una sola manera de ser, de vivir, de creer. Ese es el ideal. Dice, todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. El sábado era el día de reposo, el día de guardar, el día de descansar. Dice, también a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, es decir, no más sacrificios, no más ofrendas. Profanar sábados y fiestas, ¿eh? Es decir, no guardar el día de descanso y las festividades, los festivales, pues no guardarlos, no observarlos, ¿eh? La Pascua, entre otros. Mancillar el santuario y lo santo, ¿eh? O sea, desacralizar, en otras palabras, ¿eh? Corromper, si se quiere, el santuario, ¿eh? y lo santo. Levantar altares, recintos sagrados, templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros. Recuerden, desde el Antiguo Testamento, la dieta israelita y después judía no contemplaba, entre otros, comer carne de animal con pezuña hendida, ¿eh? Entre ellos carne de cerdo.
así que ahora había que hacerlo, o sea, ir en contra pues de todo ello. Dice dejar a sus hijos incircuncisos, volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey moriría, ¿verdad? Así que esto es lo que el rey está promoviendo, ¿verdad? Que abrazaran el paganismo en toda su plenitud y extensión y se desprendieran de su fe en Yahvé Dios, digamos. Más adelante dice, el día 15 del mes Quisleo del año 145, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos, perdón, esta es la cronología que sigue el rey, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. En otras palabras, fue un sacrilegio, desacralizó el templo. También construyeron altares en las ciudades alrededor de Judá. Así que esa es la orden del rey. El rey desacraliza el templo y eso es lo que se interpreta como la abominación de la desolación. Se corrompe, se pervierte el propósito de ese espacio sagrado, se daña, se corrompe. Ese es el evento. Y repito, posteriormente, a la vuelta de casi un siglo, esta cita simplemente quiere decir que el general Pompeyo llegó a Jerusalén y se hace de Jerusalén, dice a partir de aquí, está hablando del general romano Pompeyo, año 63 a.C., se adueñó fácilmente del resto del país, excepto Jerusalén, cuyo asedio le planteó dificultades, pero finalmente lo capturó con esfuerzos. Se hizo de Jerusalén, ¿no? Pompeyo en el 63, y desde entonces Roma imponía términos y condiciones en Jerusalén. Pero además hay este testimonio del propio Josefo, dice, pero Pompeyo y algunos de sus acompañantes penetraron y vieron aquellas partes que no podían ser vistas sino por los sumos sacerdotes. Se ingresó al templo, en ese sentido lo desacralizó, ¿no? Año 63 a.C. y como vimos la semana pasada, esto es ya año 70 después de Cristo. César, en este caso, es el general Tito, nos dice que el fuego se iba extendiendo y dice que él contempló el santuario del templo, es decir, el lugar más santo y los objetos que en él había. De hecho, estaba en ese momento ardiendo en fuego el templo, pero alcanza el general romano Tito, él y probablemente otros ingresan y ven todo lo que había, ese lugar que estaba reservado solo para el sumo sacerdote. Entonces, 3 veces desde esa ocasión este templo fue desacralizado. Esa era la señal, ese era el indicador. Ahora, cuando decía Jesús, cuando vean esta señal que el templo va a ser desacralizado, y si uno leyera la versión de Lucas, cómo lo narra Lucas, dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, así dice literalmente en Lucas 19, o sea, Lucas sí, da esa versión más precisa que quería decir Jesús. O sea, cuando vean a Jerusalén rodeada por el ejército romano, pues entonces esa era la indicación. El templo iba a ser no solo desacralizado, sino devastado del todo. Pero entonces Jesús, la recomendación de Jesús es cuando esto se avecine, cuando vean que viene el ejército, hay que salir, hay que huir. Y bueno, porque en un sentido no era la causa de los cristianos alzarse en armas, o más bien de los seguidores de Jesús, alzarse en armas, pelear contra el ejército romano, porque este era parte del plan de Dios. El templo llegaba a su fin y en un sentido era parte también de una expresión de juicio, pero el templo llegaba a su fin. Dios había dispuesto eso, simplemente, más bien la indicación es salir, ¿no? Que se cumpla este plan y propósito de Dios. Y vimos, ¿no?, las varias posibilidades de las circunstancias en las que se encuentran las personas, unos arriba en su azotea, otros en el campo, algunas mujeres embarazadas, algunas mujeres lactando, bueno, pero en general todo el mundo, la recomendación era salir, es decir, los seguidores de Jesús particularmente, había que salir, los que se encontrasen. Y Jesús apela, en un sentido, alude a esta tradición profética que abunda en el Antiguo Testamento sobre el hecho de salir o de huir. De hecho, le voy a pedir a un par de personas, si alguien, tan solo por mencionar un par de los textos, si alguien puede leer para todos nosotros Isaías 48:20, esto es una persona, y otra persona, o hermano, si alguien puede leer para nosotros Zacarías 2:6, textos de Isaías, Jeremías, Zacarías, entre otros, recurre este
este patrón, digamos, el pueblo se halla en el exilio, en este caso, en esas profecías, el pueblo se halla en el exilio, está en la zona de Babilonia. Viene el juicio sobre Babilonia, y ¿cuál es la indicación de Yahvé Dios? Le pide a su pueblo del exilio, salgan de Babilonia, ¿eh? Porque viene el juicio sobre Babilonia, salgan de Babilonia. Así que si alguien puede leer para nosotros Isaías 48:20 y alguien más, Zacarías 2:6, lo agradeceremos. Adelante, gracias, hermano. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Gracias, eso fue Isaías 48:20. Es esta indicación. Va a venir, va a ocurrirle algo a Babilonia, el pueblo de Dios tiene que salir. Y Zacarías 2:6, si alguien lo tiene. Sí, adelante, Karen, gracias. Atención, atención, huyan del país del norte, afirma el Señor. Fui yo quien los dispersó a ustedes por los cuatro vientos del cielo, afirma. Gracias. Ahí la alusión al país del norte es eso, bueno, esa zona de Babilonia vista desde la ciudad de Jerusalén, pero gracias. Entonces, hay esta tradición en el texto, cuando se avecinaba, cuando venía este plan, esta disposición de Yahvé Dios del juicio sobre Babilonia, y de hecho ocurre, en el año 539 el imperio persa domina, controla al imperio babilónico, y sucumbe Babilonia al imperio persa, y eso da pauta al año siguiente a la vuelta del exilio. Así se cumple. Pero lo único que quiero destacar con estas variantes que presenta Jesús es apela a esta tradición, ¿no? Se avecina este evento, ¿no? Y este es el indicador, viene el ejército romano, entonces nosotros no somos parte de esto. Dios ha dispuesto esto, el templo llega a su fin, no hay necesidad de abrazar este nacionalismo armado, que fue el caso de otros, ¿va? Para pelear hasta el último. Dios dispuso esto, el templo llega a su fin, y entonces más bien lo que nos corresponde es salir, ¿va? Y de hecho hay un testimonio, Eusebio, salieron algunos de la comunidad cristiana de Jerusalén de aquel tiempo y fueron más bien a la región de Perea, ¿va? Hay un testimonio que comunica eso. Y luego viene Jesús, además de ello, habla sobre este evento de abreviar la aflicción debido o a causa de los escogidos. Dice en 13:19, ya que serán esos días, esos días en que se avecina, en que se va a llevar a cabo este evento, este proceso, serán esos días un problema u aflicción. El vocablo en griego es tlipsis, a tal punto que no ha ocurrido como tal desde el comienzo de la creación, la cual creó Dios, ¿no? Enfatiza Jesús una y otra vez. Si hay algo que aprendemos de Jesús es que Él afirma, ¿no? Que Dios lo creó todo, ¿no? Y dice, desde el comienzo hasta la hora, no ha habido algo similar y definitivamente no ocurrirá o sucederá. Y dice, y si no acortó o abrevió el Señor los días, ¿acaso no fuese salvada, o no fue acaso salvada o liberada o preservada toda carne, ¿va? Jesús aquí nuevamente está recurriendo a este lenguaje profético, que es decir, habla del juicio, y el Señor incluso tiene que intervenir, limitar la extensión de ese juicio para entonces dar margen a que algunos sean liberados o salvados. Y este es un patrón que recurre en todo el Antiguo Testamento. La primera vez que esto ocurre es justamente en este gran juicio cósmico de Dios, el Mabul de aguas. Génesis 6, Dios decreta, ha visto a su creación, hace una suerte de auditoría, sopesa cómo están las cosas y detecta esto, que el corazón del ser humano se inclina al mal. Todo está orientado al ser mal, y particularmente el mal se expresa en ese texto de dos maneras. Una es violencia y la otra es corrosión o corrupción. Entonces Dios tiene que hacer algo. Él no puede dejar que el mal dañe, destruya del todo su creación. Tiene que confrontar el mal y lo hace. Y entonces viene este juicio, el Mabul de aguas, pero preserva. Justamente haciendo uso de este tema de los escogidos, los elegidos, los seleccionados. Génesis 6 nos dice que Noé
halló gracia delante de los ojos de Dios. Él, su esposa, sus hijos, los cónyuges de sus hijos, y de hecho un selecto grupo de animales, una muestra, si se quiere, selecta de la creación, es preservada en ese juicio cósmico. Y de hecho, vuelven, las aguas cubren de nuevo toda la tierra, nos dice el texto, y llega el momento en que en la narrativa en Génesis 8.1 dice, y recordó Dios a Noé y a todo el animal silvestre y a todo el animal doméstico que con él en la nave se hallaba. E hizo Dios que pasara un viento sobre la tierra, u otra vez el espíritu, ese es el vocablo, y decrecieron, menguaron las aguas, y fueron taponadas o bloqueadas las fuentes del océano primigenio y las aberturas de los cielos. En la cosmología del antiguo cercano oriente, aguas arriba, aguas abajo. Se bloquea eso. Fue contenida, regresaron a nivel de sus aguas y volvieron y disminuyeron, para que entonces nuevamente esta embarcación flotante reposara en algún lugar y saliera, ¿no? Pero dice, se acordó, y al acordarse ya ve Dios, entonces detiene esto y da paso al otro. Y ese es el principio. El otro siguiente juicio que narra después de este es el de Sodoma y Gomorra, quizá lo recuerden, ¿no? Y también ahí Dios venía, había escuchado algo, viene a atender ese clamor y en efecto viene el juicio sobre ello, pero hace algo, otra vez los escogidos, los elegidos, aquellos por los que abogó Abraham, ¿no? Dios va, los ángeles del Señor van con a su familiar, en este caso Lot, la esposa de Lot, las hijas de Lot, incluso los novios quizá de Lot, tratan de salvar, de rescatar, preservar, y contienen por un momento y les dicen, dense prisa porque viene el juicio, y permiten hasta que ellos salen y viene el juicio de Dios, ¿verdad? Y una y otra vez, esa es la manera de proceder. Viene el juicio de Dios y se lleva a cabo, pero siempre cuida de los suyos, de sus escogidos, de sus elegidos, abrevia, acorta, si se quiere, ¿verdad? Una y otra vez. Ese es el patrón que recurre en todo el texto bíblico. Y esta no es la excepción, dice Jesús, ¿verdad? Va a ocurrir esto, ¿verdad? Y esto es porque es algo significativo en la economía de Dios, en el plan de Dios. El templo llega a su fin. Esta manera de relacionarse del ser humano con Dios, donde hay de por medio el sacrificio de un animal, eso llega a su fin. Era un cambio paradigmático en la antigüedad, ¿eh? Otros pueblos siguieron haciendo eso, ¿eh? E incluso algunos han incurrido en sacrificar seres humanos, de hecho, ¿no? Que fue el caso aquí en nuestro territorio. Pero eso llegó a su fin, ¿no? Hay otra manera de relacionarse la criatura con el Creador, y en este caso es por medio de Jesús, ¿no? Esto es singular, extraordinario, ¿no? Y por eso dice Jesús, esto es único, singular. No ha habido algo como esto desde el comienzo de la creación hasta ahora, ¿no? Por eso es especial esta vez. Es especial esta vez, ¿no? Pero una y otra vez vemos esta manera de proceder, ¿no? Viene el juicio, pero Dios siempre escucha, atiende, da margen, espacio a que los suyos sean protegidos, sean salvados. Y después vemos otro, si tenemos presente, si recordamos esas famosas 10 plagas, en algún momento el territorio de José no era afectado, el resto del pueblo de egipcio fue afectado, y de hecho la última plaga fue el caso. La única manera de ser preservado, salvado, rescatado fue untando esa sangre del cordero en el dintel o marco de las puertas, ¿verdad? Pero Dios preserva en medio del juicio, lleva a cabo su juicio, pero preserva a los suyos, ¿verdad? Ese es el punto que está destacando aquí Jesús. Bueno, habiendo dicho eso, viene entonces esta advertencia sobre los falsos mesías y los falsos profetas. Dice, entonces si alguien a ustedes dijese, mira aquí el Mesías, mira allá, y quizá recordemos, ¿verdad? ¿Qué quería decir Mesías? Lo hemos visto varias veces cuando se usaba el vocablo Mesías en este tiempo, digamos tercera década del primer siglo, había expectativa en esta figura, ¿verdad? Descendiente de David, pero como ya explicó Jesús, alguien mayor, superior, ¿verdad? Pero había esta figura que de alguna manera iba a estar al frente del pueblo, iba a liberar al pueblo de alguna manera, ¿verdad? Y permitiría que el pueblo volviese a ser
pueblo para Dios como tal. Bueno, Jesús le ha dado un giro, si me permiten decirles, un giro cristológico a esa expectativa, ya lo ha ido explicando, pero advierte, habrá estos líderes que se levantarán, ¿no? Y la indicación, la recomendación, de hecho la exigencia de Jesús más bien es, no crean, no confíen, ¿no? Solo hay un Mesías y es Jesús, ¿verdad? Nadie más puede pretender eso. Se alzarán, se levantarán falsos Mesías, falsos profetas, y de hecho ellos darán literalmente o concederán signos y maravillas, ¿eh? Señales y portentos, digamos. ¿Y cuál es la intención de esto? Guiar engañosamente, e incluso dice Jesús, si es posible, a los escogidos, a los suyos, ¿verdad? Sucumbirían a ello. Así que hay esta riesgo, esta posibilidad, esta amenaza. Pero dice Jesús, pero ustedes vean, otra vez es la indicación, ver, discernir, entender, comprender. He dicho de antemano, he predicho a ustedes todos estos eventos probablemente. Así que esta es la advertencia de Jesús. La semana pasada, por cierto, vimos este testimonio de Josafat. Justo nos hablaba de esta persona, Manahén, dice él, hijo de Judas, llamado el Galileo. Este Manahén, dice, se retiró a Masada, era una fortaleza ahí, con un grupo de allegados, abrió a la fuerza el depósito de armas de Herodes, que allí había, armó a sus hombres y a otros bandidos para hacer de ellos su guardia personal. Llegó a Jerusalén como un rey, se hizo el jefe de la revuelta y se encargó de dirigir el asedio. Él se presenta como un rey, se presenta como un Mesías, de hecho. Eso quería decir Mesías en ese tiempo. Rey de Israel equivale a Mesías. De hecho, lo veremos al final de Marcos 15, veremos esa ecuación semántica. Rey de los judíos igual a Mesías. Así que esta persona se presenta como un Mesías, ¿eh? Y solo este es uno de varios casos en ese tiempo. Pero además de la situación local, en el ámbito más amplio, digamos, en los dominios del Imperio Romano, quizá hemos visto esto con anterioridad, pero sería bueno reiterarlo, ¿eh? Existía este fenómeno, el culto al emperador romano, y de hecho en el decir de este historiador, de ese periodo y de ese fenómeno, dice el culto al emperador junto con la política y la diplomacia forjó la realidad del imperio romano. O sea, era algo fuerte, algo que estaba tan arraigado, algo que promovía el imperio. Hemos visto esta moneda en el pasado. Lo peculiar de esta moneda es, tenemos aquí a Octavio Augusto, el primer emperador, ¿eh? Y en el anverso de esta moneda tiene varias inscripciones. Una de ellas es la que dice, en latín dice Divi Filius, ¿eh? Eso se traduce como hijo del divinizado, hijo del deificado. Y cuando esa expresión pasa a griego, pasa como hijo de Dios. Ese era uno de los títulos que empezó a usar Octavio Augusto. Esta moneda data del 28, pero hay evidencia numismática también, o arqueológica, de que él tan pronto, digamos, fue adoptado por Julio César, él empezó a presentarse como hijo del deificado, el hijo de Dios, fue uno de los títulos, ¿no? Y eso es uno de los títulos de Jesús. También se construyó, se articuló esta ideología en torno al imperio romano, particularmente la figura del emperador, en este caso Augusto, y recordemos, a él se le llamaba, dice, la providencia ha llenado a Augusto con poder divino para beneficio de la humanidad y en su beneficencia nos ha concedido, al igual que aquello que vendrán después de nosotros, un Salvador, que ha hecho que cese la guerra y quien pondrá todo en perfecta paz. Y César, cuando fue manifestado, superó las expectativas de todos quienes anticiparon las buenas noticias, no solo superando los beneficios conferidos por sus predecesores, sino al no dejar expectativa alguna que le superara a quienes vendrían después de él, con la consecuencia de que el cumpleaños de nuestro Dios, dice aquí, indicó el comienzo de buenas noticias. En otras palabras, la figura del emperador se presentaba como el Evangelio. Ese era el otro aspecto, era el Hijo de Dios, era el Evangelio, era el Salvador. Todos estos títulos se lo atribuyeron a la figura del emperador, esto antes incluso de que naciese Jesús. Así que el Evangelio
es una muestra de contracultura, es contracultural en términos de aquella época e incluso hoy día. Así que Jesús nos advierte de todos estos falsos mesías, estas figuras que se presentan como lo que no son con respecto a Jesús. Y no solo eso, los falsos profetas, estas ideologías, estas declaraciones, estas inscripciones, todo esto que comunica, que cultiva el culto a esta figura. Eso estaba ahí, de manera local y de manera regional o global, si se quiere. Jesús advierte contra ellos. Y ese es el caso. El resto del Nuevo Testamento nos muestra cómo en la medida en que el Evangelio se fue extendiendo desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, como fue el texto que leyó Agustín, el Evangelio fue enfrentando, entró en colisión con esta ideología imperial. De hecho, en Berea, Pablo le pregunta, es que tú estás diciendo que hay otro rey aparte del emperador. Jesús, esa fue la inferencia. Y desde luego ese era el caso. Bueno, esta es una moneda que solo muestra cómo se construyeron templos para el culto propiamente a la figura del emperador. Y ahí está esta moneda donde retrata al emperador, en este caso habla del templo de Roma y de Augusto, esto en Pérgamo, una de las ciudades a las que hay una iglesia, según el libro de Apocalipsis, y un mensaje va dirigido a ellos. Pero el culto al emperador estaba muy fuerte. Y de hecho, en este testimonio de inicios del segundo siglo dice, el sueldo más importante que tiene el emperador son los elogios, la fama universal, la adoración por los favores, las estatuas, los templos y altares. Entonces, el falso Mesías y el falso profeta. De hecho, esa es la terminología que usa el libro de Apocalipsis. Habla de la bestia o el monstruo o el animal híbrido que emerge de la tierra, es el falso profeta. Y por cierto, este binomio de portentos y señales aparece varias veces en la Escritura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se refiere a Yahvé. Se habla de Yahvé que lleva a cabo, Yahvé Dios lleva a cabo portentos y señales para referirse a sí mismo al confrontar al faraón de Egipto y liberar al pueblo de Israel de su opresión. Y eso se registró o se recordó para la posteridad. O también portentos y señales, se utiliza este binomio para describir el despliegue de poder de Yahvé mediado por Moisés, o también para advertir sobre algún profeta que induzca a seguir a otros dioses en vez de Yahvé, y esto es lo que está reiterando Jesús. Y finalmente, para otros eventos de corte profético, por ejemplo, Isaías 8, 18 o 23, en el Nuevo Testamento este binomio, portentos y señales, ocurre 15 ocasiones, pero por ejemplo en Hechos 2, 22, esa es una manera en que se describe a Jesús mismo, Él llevó a cabo portentos y señales. O bien, en Hechos 5:12 es una manera en que se describe a los apóstoles. Y llevaron a cabo portentos y señales, Así que nos advierte la Escritura. Esta, digamos, es prerrogativa de Yahvé Dios, de Jesús, de sus apóstoles, pero habrá quienes se hagan de ello también para, como dijo Jesús, la intención es engañar, desviar. Finalmente, pasamos a este último punto, 13:24, esta exaltación del Hijo del Ser Humano. Dice Jesús, habiendo elaborado sobre esta señal, este sacrilegio, hay que huir, y advierte nuevamente otra vez de estos falsos reyes y esta falsa ideología, si me permiten refrasear eso. Ahora Jesús habla de esto. Ahora bien, en esos días después de ese problema o aflicción, y utiliza Jesús este lenguaje que se ha dado en denominar el lenguaje de conmoción cósmica. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará el resplandor de ella, las estrellas estarán del cielo cayendo y los poderes, los que se hallan en los cielos, serán estremecidos. Bueno, Jesús en estas primeras dos líneas está citando Isaías 13:10, y es lo que se ha dado a llamar el lenguaje de conmoción cósmica. En efecto, si uno lee el texto de Isaías, dice así en Isaías 13, oráculo de Babilonia, el cual ha visto o contemplado Isaías, hijo de Amós.
voz de una multitud en las montañas, similar a un gran pueblo, voz de un tumulto de reinos de naciones que son reunidas. Yahvé Tsebaot pasando revista a un ejército de guerra. En 13:5 dice, quienes vienen de una tierra distante desde el confín de los cielos, Yahvé y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. En 13:10 dice, pues las estrellas de los cielos y las constelaciones de ellos no harán que brille luz en ellos. Se pondrá oscuro el sol cuando salga y la luna no hará que irradie su luz. 13:13, en consecuencia, los cielos haré que se estremezcan. Y se sacudirá la tierra de su lugar en el arrebato de la ira de Yahvé Tsebaot y en el día del enfado de su enojo. Recuerden, este es el lenguaje que está usando el profeta Isaías, siglo VIII antes de Cristo. Esta es la visión que ha contemplado, el oráculo que ha contemplado. Nos lo está narrando, nos lo está escribiendo. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Bueno, el mismo profeta más adelante lo explica. Dice, mira, en 13:17, mira, yo hago que se levanten contra ellos los medos, quienes plata no apreciarán y oro no se deleitarán en él, y arcos a muchachos harán añicos, y del fruto del vientre no tendrán compasión, y a los hijos no verán con compasión los ojos de ellos, y será Babilonia, esplendor de los reinos, belleza del orgullo de los caldeos, como cuando fue derrocado por Dios Sodoma y Gomorra. En otras palabras, el profeta Isaías en el siglo VIII antes de Cristo usa este lenguaje de conmoción cósmica, porque las estrellas de los cielos y las constelaciones no harán que los brille, el sol se pondrá oscuro, la luna no hará que irradie su luz. A eso se refiere la conmoción cósmica. Esto simplemente el profeta usa este lenguaje para referirse a ese evento que estaba por ocurrir posteriormente, ¿no? Y que de hecho ocurre en el siglo VI antes de Cristo. El imperio medo-persa somete, conquista a Babilonia, ¿no? Pero ese evento era de tal magnitud que el único lenguaje al que puede acudir el profeta para comunicar las implicaciones de ello, ¿no? En el plan de Dios, ¿qué implicación tendría esto? Porque eso iba a detonar después la vuelta del exilio, ¿eh? Pero se usa este lenguaje de conmoción cósmica para comunicar la gravedad y trascendencia del evento. Y como ese, hay otros relatos, ¿no? Hay otros. Los profetas usan con frecuencia este lenguaje, lo usa el profeta Joel, por ejemplo, también, ¿no? Otros profetas recurren a este lenguaje para destacar la magnitud y trascendencia de un evento histórico particular que tiene repercusiones para el pueblo de Dios, en los planes de Dios, en la economía de Dios. Esto es lo que está destacando. Y así que Jesús, como buen profeta, porque fue profeta, recurre a esta tradición, porque lo que está por ocurrir en su tiempo y años después también tiene esta gravedad, esta trascendencia, este impacto en el porvenir y en la economía o el plan de Dios. De hecho, este autor lo pone de esta manera. El profesor Wright dice, el lenguaje apocalíptico, también esto se entiende a veces como lenguaje apocalíptico, fue, entre muchas otras cosas, para estar seguro, un elaborado sistema de metáforas para investir eventos históricos con un significado teológico, ¿verdad? Por ejemplo, el profeta Joel, no lo cité aquí, pero el profeta Joel habla también, habla del sol, de la luna, y después Pedro, cuando se levanta en Hechos 2, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los espíritus, pero son sobre los discípulos. Pedro se levanta y en ese mensaje que está explicando qué ocurrió, cita al profeta Joel, que el Espíritu Santo iba a descender. Y esa es la magnitud, la trascendencia. Ahora el Espíritu está, Jesús da el Espíritu a todo el que cree en él. En el pasado, es decir, en el Antiguo Testamento, Dios daba su Espíritu de una manera puntual, específica, a esta persona, a aquella persona, pero no era algo, si me permiten decirlo así, universal o democrático. Ahora, toda persona que cree en Jesús recibe el Espíritu, por creer en Jesús. Y eso es algo nuevo, es una transición extraordinaria. Solo por mencionar dos instancias de este lenguaje de conmoción cósmica. Bueno, Jesús dice primero que usa este lenguaje de conmoción cósmica
porque algo extraordinario va a ocurrir. De hecho, ya lo ha dicho, en realidad. Recordemos, todo este mensaje es la respuesta a sus discípulos. El templo va a ser destruido. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la señal, el símbolo? Bueno, Jesús está dando ahora una suerte de lectura teológica. Cómo entender, cómo asimilar este evento. El templo llega a su fin esta parte de la manera en que las criaturas y el Creador se relacionan. En la economía de Dios ahora es Jesús el mediador, único mediador entre Dios y los hombres, como dice una epístola del Nuevo Testamento. Bueno, esa es la primera parte. La segunda dice, cuando ocurra esta conmoción cósmica, entonces verán al Hijo del Ser Humano yendo en las nubes o yendo con las nubes. Jesús usa, bueno, el texto usa el verbo erkomai, que te puede traducirse como venir o ir, ¿verdad? Entonces también se podría leer al Hijo del Ser Humano yendo en las nubes o viniendo en las nubes con mucho poder y gloria, ¿verdad? Y hasta ahí, hasta ese momento, ¿dónde hemos visto esta idea de alguien yendo en las nubes? De ahí fue lo importante de la lectura que hizo para nosotros Ismael. Ismael leyó para nosotros Daniel 7 del 1 al 15. Y rápidamente, Daniel 7 presenta esta visión. Es una visión. Daniel 7, la primera parte es una visión, la segunda parte de Daniel 7 es una interpretación de esa visión, ¿no? Pero en esa visión, para abreviar y resumir, trata de lo siguiente. Nos dice que hay un gran mar, ¿no? Está Daniel ahí, es esta visión nocturna, está este mar, y dice que de este mar emergen 4 animales híbridos, uno tras otro, ¿no? Y nos lo va describiendo, ¿no? Cada animal híbrido. Y dice que todos estos animales híbridos en algún momento son llevados a un trono que preside una figura que llama anciano de días, ¿no? Y cada uno de estos animales híbridos es destronado en torno, ¿no? Y el último animal híbrido no solo es destronado, sino además es ejecutado. Y nos dice que su cadáver, ¿no?, es echado a ese río de fuego. Así, el trono está rodeado de otros tronos y por ahí hay un arroyo de fuego, ¿no? Bueno, ya una vez, esa es en la visión, ¿va? Y dice que una vez que todos esos animales híbridos han sido destronados, entonces viene en la visión, asoma esta figura humana que va desplazándose hacia el trono, pero se desplaza en una nube. ¿Y qué ocurre? ¿Qué le ocurre a esta figura humana? Nos dice que esta figura humana es empoderada, es exaltada, es vindicada. Y entonces la visión presenta este contraste entre los animales y el ser humano, animales híbridos y el ser humano, ¿no? Y si recordamos, bueno, este es un eco, una alusión, primero a Génesis 1, para empezar, ¿no? En Génesis 1, cuando Dios crea cielos y tierra, Dios establece, si me permiten decirlo así, este orden, incluso ontológico en su creación, ¿va? Crea al ser humano y el ser humano va a regir sobre el resto de la creación, particularmente los animales, lo enfatiza el texto, ¿va? Y aquí en el texto, Daniel 7 nos dice, algo le ha pasado al orden, al mundo, ¿no?, donde es el animal híbrido el que rige y no el humano, ¿va? Pero Dios pone orden, otras restaura, reivindica ese orden, destrona al animal híbrido y la figura humana es empoderada, es exaltada, es vindicada. Hay un eco ahí de Génesis 1, ¿va?, que lo anticipó también Daniel 4, por ejemplo, si recordamos eso. Bueno, eso está ahí del telón de fondo. Después la misma visión, al interpretarla, nos dice que cada uno de esos animales híbridos en realidad son reyes o reinos, ¿ya? Son reyes o reinos que de alguna manera distorsionan o sabotean el orden o los planes y propósitos de Dios, ¿ya? Y tiene que venir esta figura que Dios empodera para restaurar ese orden, los planes y propósitos de Dios, ¿sabes? Entonces, el centro, el clímax de esta visión
es esto, y esta es la versión en griego que destaca mucho el Evangelio de Marcos. Dice, veía en una visión de la noche y mira sobre las nubes del cielo como un hijo de ser humano yendo, y como un anciano de días estando presente, y quienes estaban presentes se presentaban ante él. Y le dieron a él, a esta figura, ¿no? Le dieron a él autoridad y todas las naciones de la tierra de acuerdo a su clase, y toda gloria a él se rendía, y la autoridad de él, autoridad eterna, la cual definitivamente no será tomada y el reino de él no será destruido, ¿no? O sea, en otras palabras, esta visión de Daniel 7 es una escena de exaltación, ¿no? De empoderamiento, de incluso vindicación, ¿no? Es la figura humana en contraste con los animales híbridos, ¿no? Es esta figura que tiene el poder, ¿no? Se le da el poder, a los otros se les ha quitado, se les ha restado. Y entonces, volviendo al texto de Jesús, perdón que me regrese, nos dice, ¿verdad? Este lenguaje cósmico que utiliza está apuntando, señalando, va a ocurrir un evento de tal magnitud, de tal impacto, de tal trascendencia, por lo menos en la economía o plan de Dios, ¿verdad? Y este es el preludio para esto, ver al Hijo del Ser humano yendo en las nubes. Y Jesús se apropia de esta figura, o si me permiten decirlo así, Jesús actualiza esta figura en Daniel 7 en su persona, ¿verdad? Jesús se hace de esta figura y de hecho la va a volver a reiterar en Marcos 14, cuando está siendo enjuiciado, él va a volver a esta figura, ¿verdad? El Hijo del Ser humano yendo con la nube. ¿Qué quiere decir eso? Es una figura que es, o sea, la visión tiene que ver con exaltación, empoderamiento, ¿eh? Entronización. Se le da poder, se le da autoridad, y es una autoridad que no tiene fin, que no caduca, que no expira, ¿eh? Y todas las naciones, todo queda sujetado a él, a esta figura. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Todo lo que ha dicho anteriormente, ¿eh? Se va a llevar a cabo, se va a cumplir. Y eso, todo eso que ocurra, simplemente es una manera de corroborar, ratificar que en efecto Él es esa figura exaltada, empoderada, ¿ah? Se le da toda autoridad. De hecho, el Evangelio según Mateo así concluye, ¿ah? Mateo 28, 19, 20, Jesús se reencuentra con sus discípulos y habiendo pasado su muerte, ejecución, resurrección, y les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, ¿cuál es la implicación de eso? Envía a sus discípulos ya no solo a un lugar en particular, sino a todas las naciones. Los envía a ser discípulos. La misión es global, ¿verdad? Pero esta es la implicación, esta es la lectura que está haciendo Jesús, la lectura cristológica. El que el templo llegue a su fin, el que irrumpa el reino de Dios, simplemente es una manera de comunicar que en efecto Él, Jesús, es esa figura, es empoderada, es exaltada. De ahí que bueno, esta ocasión solo leímos Hechos 1, del 1 al 11, Hechos del 1 al 11, después en la teología cristiana, eso se conoce, la parte final de Hechos 1 al 11, se conoce como la ascensión de Jesús, ¿verdad? Está Jesús, nos dice Hechos 1, ¿eh? Jesús ha resucitado ya, pasa 40 días con los suyos, se está presentando, les da pruebas de su resurrección, está dialogando con ellos, le preguntan, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál vas a restituir el reino? Le dice, o no es competencia de ustedes, pero van a recibir el Espíritu, y cuando esto ocurra, tienen que ir a toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús los envía. Y en ese diálogo, en esa conversación, de repente ven que Jesús asciende sobre una nube y ya no le ven más, ¿verdad? En un sentido, esta visión de Daniel 7 se materializa ante los ojos de ellos, ¿verdad? Porque después, si uno sigue leyendo de Hechos 1 a Hechos 2, ¿verdad? En la explicación que Pedro hace de ese descenso del Espíritu, dice que Jesús ha sido exaltado, ¿verdad? Dios le ha exaltado, le ha hecho Señor y Mesías, y una manera de demostrar esa exaltación de Jesús es que ahora Jesús ejerce esta prerrogativa divina de dar el Espíritu. En el Antiguo Testamento nadie más daba el Espíritu, pero ahora es Jesús el que da el Espíritu, ejerce esa prerrogativa divina. Así que en Hechos 1 vemos ascensión,
en Hechos 2 vemos exaltación, ¿verdad? Un eco de esta escena que vemos en Daniel 7, ¿verdad? En un sentido se está materializando. Finalmente, hermanos, para concluir, ¿alguien me podría leer Deuteronomio capítulo 30, versículos 2 al 5? Perdonen que no tenga el texto aquí, pero si alguien puede leer Deuteronomio 30, del 2 al 5, con esto llego a mi fin. Deuteronomio 30, del 2 al 5, por favor. Y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que Él te manda cumplir. Entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos por donde te hayas esparcido, aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos que hay debajo del cielo. De allí te tomará y te recogerá el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que tus padres recibieron en propiedad y será tuya, y te tratará con bondad y te multiplicará más que a tus padres. Gracias, Vania. En ese texto, ahora que vimos en el verano nuestra serie de algunas facetas de la vida de Moisés, Moisés hace ese recuento, anticipa qué va a pasar. El pueblo va a ir al exilio si no hace lo que espera de Yahvé Dios de él. Si va al exilio, dice, pero incluso en el exilio, si vuelven, si dan esa media vuelta, si se arrepienten, si piden perdón y vuelven al Señor, Él se compromete, los voy a traer de todos estos lugares, ¿no? A donde los he llevado, a los cuatro vientos, los traigo de vuelta. Y Jesús está aludiendo a este evento, a este episodio, donde esté el pueblo de Dios, los va a traer, los va a reunir. Eso es lo que está comunicando aquí Jesús, ¿no? Pero antes dice, enviaré a los mensajeros. Quizá en algunas traducciones diga, enviaré a los ángeles. Pero esta expresión es idéntica a la que aparece en el mismo Evangelio, Marcos 1:2, ¿no? En Marcos 1:2 dice, enviaré a mi mensajero, enviaré al mensajero mío, ¿va? Y en Marcos 1:2 se está refiriendo a Juan el Bautista, ¿va? Pero literalmente Marcos 1:2 dice, enviaré a mi ángel, y se refiere a Juan el Bautista, así dice en griego, ¿va? Pero se entiende, enviaré a mi mensajero o al mensajero mío en Marcos 1:2, y por lo pronto, durante esto es lo que quiere decir, enviaré a los mensajeros, así como aquellos Juanes Bautistas, ¿ya? Que van, hacen esta labor para el Señor. Bueno, a eso los envío, para que el pueblo de Él vuelva a Él, retorne a Él a raíz de este evento. Bueno, en conclusión, hermanos, perdonen que me haya regresado. En conclusión, al elaborar sobre los hechos que Jesús ha anticipado que ocurrirán o que van a ocurrir, Él recurre a lo que a veces técnicamente llaman una catena, ¿verdad? Una cadena de textos bíblicos, primordialmente de la literatura profética, y con ellos ofrece una lectura teológica sobre dichos eventos. Jesús anticipa que su discurso profético será vindicado, ¿va? Se va a cumplir, se va a llevar a cabo, va a ser vindicado, es decir, se cumplirá. Al mismo tiempo, ello apunta a su exaltación como Señor y Mesías, ¿eh? Y Jesús recurre a esta tradición profética, incluso usa el lenguaje de conmoción cósmica, pero ya vimos, siempre el lenguaje de conmoción cósmica se refería a un evento trascendental, ¿eh? De tal impacto era la magnitud de ello que había que recurrir a ese lenguaje, porque en la economía de Dios o el plan de Dios eso marcaba una transición crucial, fundamental en sus planes, ¿no? Y nuevamente, bajo la advertencia del autor de quien lee e entienda, vemos una correlación entre profecía e historia, ¿eh? Jesús dijo algo, anticipó algo y en efecto se llevó a cabo algo. ¿Qué implicaciones podemos considerar del texto que hemos leído y estudiado hoy, esta mañana? Bueno, una puede ser esta: ¿qué medidas tomamos para que al leer el texto bíblico atendamos esta directiva o indicación, ¿verdad? Quien lee,
entienda. El texto exige de nosotros tomarnos nuestro tiempo, preparar las circunstancias para leer el texto, para entenderlo, para comprenderlo. Tenemos muchos recursos, pero uno de ellos es el Espíritu Santo mismo. Jesús dice en el Evangelio de Juan, Él nos da el Espíritu y el Espíritu nos va a guiar a la verdad, hará que recordemos lo que Él nos dice. Y también nos ha dado esta comunidad. En esta comunidad también podemos juntos a leer, entender, comprender el texto, entre otros recursos, ¿no? Por otra parte, la manera en que Jesús relee o actualiza el texto profético a la luz de lo que estaba a ocurrir en su tiempo, eso cómo nos ayuda a apreciar profecía bíblica e historia, ¿no? Tenemos, si me permiten decirlo así, estos dos discursos, profecía e historia, cómo se relaciona el uno con el otro, ¿no? Pero ahí están presentes en este gran, extraordinario mensaje de Jesús. Finalmente, esta es la pregunta: ¿somos ya de los escogidos de Jesús? ¿Hemos creído en Él? ¿Le proclamamos Señor y Mesías? Porque Él está pendiente, ¿va? Él está, como ya vimos, ¿va? Vendrá el juicio de Dios, es cierto, ¿va? Pero ahorita está procurando, llamando a los suyos, que vuelvan a Él, que crean en Él, que vivan para Él, que comuniquen a otros lo extraordinario de Él y de su Evangelio, ¿va? Y entonces llegará ese juicio, ¿va? Pero ¿somos ya de ellos? Esta es la otra pregunta. Bueno, gracias hermanos por su atención.